Ha pasado una semana rápidamente y nos encontramos aquí, obviamente, en nuestro café veterinario, un lugar especial donde nos juntamos todos los amantes de los animales, de las mascotas, los tutores, los médicos veterinarios. Y hoy día vamos a hablar de algo súper especial, las articulaciones, las fracturas y las segundas oportunidades cuando tenemos un accidente con nuestras mascotas. Para ello tenemos un gran invitado, amigo, con el cual disfruto, lo paso muy bien, es una tremenda persona y un mejor profesional, el doctor Julio Zúñiga, así que traumatólogo veterinario, un aplauso para él. Bienvenido, Julito. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos a esta sesión de trauma. Traumatología. Traumatología. No vamos a dejar traumar a la gente. Claro, esa es la idea, que no queden traumados. Oye, Julio, hemos hablado de algo súper importante. Estamos teniendo la posibilidad de rehabilitar, de hacer algo muy especial para nuestras mascotas, que lamentablemente son eventos traumáticos que llegan de repente y de repente no sabemos qué hacer. ¿Cómo enfrentamos una consulta traumatológica? ¿Qué le diría usted al tutor que lo está viendo cuando hay un evento de este tipo? Sí, es una súper buena pregunta, porque normalmente pasa también en medicina humana, no sabemos cómo actuar frente a una persona o un animal, en este caso, que está politraumatizado. Un atropello, una caída de altura, un ataque de otro perro más grande. Lo primero es mantener la calma. Lo segundo es tener mucho cuidado porque el animal, a diferencia de la persona, muerde, rasguña. ¿Ya? Entonces, si ustedes no toman las precauciones, el riesgo de sufrir una mordedura, no porque el animal sea malo, sino que porque le duele hasta el pelo, es importante trabajar con algún método de inmovilización de la cabeza o del hocico particularmente, y en los gatos más complicado por las manos. El ideal es tomarlo o tratar de tomarlo con un bozal si es necesario y colocarlo sobre una superficie dura, un canil, una tabla, o alguna cosa que sea resistente. Hacerlo inmovilizado como para tratar de... Claro, ¿ya? Las mantas no son muy buenas porque se guatean. Entonces al guatearse el animal queda más doblado y muchas veces el gran problema no son los huesos, el gran problema son los tejidos blandos. Entonces puede tener una ruptura de vejiga, una ruptura de diafragma, una ruptura intestinal o algo que quedó ahí a medio morir saltando, ¿cierto? Y tú lo mueves o lo manipulas en forma incorrecta y el animal puede sufrir más daño. Lo otro es no obligarlos a adoptar posturas que no quieren. Si el animal no quiere estar acostado de lado, es porque a lo mejor se está ahogando. Entonces tienes que dejarlo en una posición de frente, de tal forma que no vayas a complicar más algún daño que pueda haber sufrido por el accidente. Luego, dirigirte lo antes posible a un centro médico veterinario donde le proporcionen los primeros auxilios. Por lo general, como les digo, los huesos no son el primer abordaje del animal politraumatizado. Generalmente son los pulmones, es el corazón, es la vejiga, es el abdomen. Hemorragias. Y el cráneo, ¿ya? Es como lo más importante. Si hay una ruptura de costillas o una ruptura de cabeza, una fractura de cabeza que pueda estar dificultando la vía aérea, esto sí es una urgencia. Pero, por ejemplo, una fractura de un fémur, de un radio, no es una urgencia, a menos que sea una fractura Julio, expuesta. eso que estás diciendo nos toca mucho en la parte cotidiana en la clínica y muchas veces perdemos pacientes con el riesgo vital. Y no digo perdemos pacientes porque se pueden morir. La gente prefiere, si no está el cirujano o hay que estabilizar, quieren que el traumatólogo llegue así. Está fracturado, como dice tú, un fémur, una tibia, y opérmelo ahora. Yo creo que hacemos entender al tutor de que primero están cosas más vitales, como lo que acaba de mencionar, control de hemorragia, evaluar de que no haya ningún órgano parenquimatoso roto, un vaso, una vejiga. Entonces, muchas veces el tutor quiere llevarse el paciente de la clínica para buscar que se lo operen ahora. Yo creo que hoy en día no hay ninguna clínica que quiera operar de buena primera sin saber qué es lo que está pasando como historial clínico, ¿no? Hematológico. Entonces, ¿qué le diría ese tutor? Calma, tranquilidad. Claro, calma, tranquilidad, Si me permite, manejar la mira, ansiedad. Sí, yo digo, exija seguridad y no velocidad. Eso es lo que siempre les digo a ellos. O sea, absolutamente. Lo importante sí es inmovilizar la zona fracturada, porque el movimiento de una fractura puede dañar los tejidos blandos. Y si quedan fragmentos medio filosos, puedes cortar un músculo o, en el peor escenario, una vena, una arteria o un nervio. Y ahí terminas por matar la pata.
Entonces, lo primero es inmovilizar esa patita. En el caso que no la puedas inmovilizar, no importa, llévalo a una clínica con una tabla, dijimos, con una superficie dura, para que en esa clínica la inmovilicen. Y luego, lo que tienen que hacer en esta clínica es estabilizarlo, como tú decías. Ver la parte cardiovascular, ¿cierto? Cómo está respirando, cómo está orinando, porque hay muchas lesiones que no se aprecian al tiro. Una fisura, o sea, perdón, una fisura, no, un piquete, por llamarlo de una forma más simple, un piquete en el pulmón o en la vejiga, puede que no produzca un vaciado inmediato de orina a la cavidad abdominal o acumulación de aire dentro de la cavidad torácica, sino que de a poquito, pero en forma constante, va a ir produciendo problemas. Y no lo vamos a tener en el momento inmediato, lo vamos a tener 24 o 48 horas después. Y si un tutor, como te acaba de decir, oye, ¿sabes qué? Opéremelo al tiro ahora ya. El tutor siempre piensa que el veterinario quiere dejar hospitalizar al paciente porque quiere plata, ganar digamos. tiempo, porque hay que sacarle plata Claro. y por favor. O sea, imagínate entrar un paciente a pabellón porque un tutor no está respetando el protocolo. Bueno, el doctor es director médico de Ciruvet, hay que decirlo, un gran profesional reconocido, traumatólogo veterinario, no solamente a nivel nacional, sino que también hace ponencias en el extranjero. Entonces, a ese tutor hay que decirle que lo importante no es la fractura, como dices tú. Si operamos y le hacemos caso al tutor, lo cual yo nunca lo hago, no hago caso al tutor, porque después la responsabilidad mía, un paciente, el anestesista, se le muere en el pabellón, o se muere posterior a la cirugía, después culpa va a es de ser uno. de uno. Y es porque no respetaron lo que estamos diciendo. Nosotros estamos para cuidarle la mascota, el perro, el gato. Justamente. ¿Te ha tocado eso? Sí, muchas veces, muchas veces. Normalmente la gente no. ¿Cómo sí, se aborda? Es difícil, es difícil. Yo me acuerdo siempre de una clase que tuve cuando hice el diplomado en la Universidad de Chile, con el doctor Luis Tello, ya, que ahora está en Estados Unidos. Y él nos hizo una clase del manejo del tutor del paciente crítico o del paciente complicado, que normalmente es un tutor muy ansioso, ¿ya? Y que humaniza mucho el dolor del animal, y está bien. O sea, yo me pongo en el lugar del perro y, uy, ¿cómo debe doler una fractura de tibia? No me he fracturado nunca, pero debe doler mucho. Pero, claro, uno quiere que lo operen luego y que le resuelvan luego el problema. Hay un tema económico también de por medio, pero lo más importante acá es la vida del animal. Entonces, mi primera pregunta cuando llega un paciente a la clínica es, ¿qué lo va a matar? Porque eso no tengo vuelta después. Si el hueso me queda chueco, si el hueso pega mal, después lo arreglaremos. Pero ¿qué lo va a matar en este minuto? El corazón, la vejiga, los riñones, un edema pulmonar, un TEC cerrado, ¿verdad? Una vez que resuelvo esto y que ya tengo la certeza de que en 24 o 48 horas no tenemos otra complicación, ahí recién abordamos el hueso. Me pasó una vez con un paciente que me tocó operar en Rancagua. Era un paciente que había sido atropellado por un tren, ¿ya? Se salvó y quedó postrado del tren posterior. Tenía una fractura de columna. Tomamos la radiografía, ok, esto es lo que hay que hacer, estamos claros, lo operé 24 horas después. Y resulta que algo que me llamó la atención en la cirugía es que el paciente sangró poco. Y una cirugía de columna, por lo general, sangran. Es normal que sangren, el músculo, las fascias, qué sé yo. Y afortunadamente le dije a la colega que estaba conmigo, le dije, ojo, este paciente, algo pasa aquí. Este músculo no está normal. Efectivamente, terminamos la cirugía, salió bien. A las 48 horas me mandan una foto con todo el tejido alrededor de la columna necrótico, de un color horrible, feo, negro. Había una Y falta sin de sangramiento. circulación. Claro, el tren, ¿qué es lo que pasa? El tren quema. Entonces, al quemar, el tejido Cauterizó. queda bien, pero está quemado. Y se causó la necrosis después. Y todo lo que hicimos fue en vano. Se gastó una fortuna el tutor. Y más encima, el perro terminó en eutanasia por pérdida de tejido. Este perro no se debiera haber operado. Pero claro, cedimos a la presión del tutor de que quería operarlo ya, que quería operarlo luego. Y bueno, eso nos pasó la cuenta y... Eso obedece inherentemente a lo que estamos hablando, cirugías, decisiones y responsabilidades. O sea, uno puede proponer, puede decir lo que hay que hacer pensando en el bienestar animal, pero a veces tenemos esa presión del tutor que quiere que a toda costa su paciente no se muera. Claro. Y para él que no se muera significa que hay que operarlo ahora. Y lamentablemente nos hacen caer en falso. Entonces hay que entender el concepto de lo que queremos hacer ahora. Lo mismo pasa con la prevalencia de las enfermedades patología traumatológica urbana o si son de lugares más rurales. Uh-huh. Cambia un poquitito también y la percepción del tutor también.
absolutamente. ¿Cuál es tu casuística y cómo se resuelve ese abordaje pensando en un tutor o cuáles son las patologías más frecuentes que tú ves traumatológicas en ciudad Sí, y en mira, el campo? lo más común son los atropellos, por lejos. Las caídas de altura en Santiago y los ataques de perros en zonas más rurales. ¿Ya? Estas son las lesiones más comunes. Particularmente en el caso de los ataques de perro grande a perro chico, el perro chico es lesionado. En las caídas de altura, bien digo, principalmente los gatos y los perros chicos, y los atropellos son más de perros grandes. Esto es como si pudiéramos, digamos, hacer como un escalafón, digamos, de las lesiones. Eh, una de las cosas que más nos complican en las zonas rurales muchas veces son dos cosas. Una, y aquí voy a hacer a lo mejor un poco, no quiero sonar como prejuicioso, pero normalmente en las zonas rurales la gente, cuando tiene un poco menos nivel de educacional, no logran entender lo que uno les dice y pueden tomar decisiones cerradas. Y por eso que uno tiene que ser muy claro y muy preciso y hablar con las palabras más simples posibles para poder explicar qué es lo Pues que las está expectativas ocurriendo. son altas. Claro. Y las expectativas además son altas, claro, creen que porque uno es veterinario o cirujano traumatólogo con experiencia puede mejorar todo. Y yo siempre les digo, yo no soy San Francisco de Asís, soy traumatólogo nomás, ¿ya? Soy veterinario. Por lo tanto, no pretenda de que quede perfecto. Yo siempre les pongo como ejemplo a los humanos. La gente operada de cadera o de rodilla, son todos cojos. Más o menos, pero son todos cojos. En los perros no podemos pretender de que porque yo hago una cirugía de cadera el perro va a quedar Al 100. impecable y a la primera cirugía. Pensemos en un niño que se atiende en la Teletón, muchas veces por una malformación. Son niños que se operan 3, 4, 5, 6 veces y aún así o no logran caminar o siguen cojos. Hay que hacer cirugía correctiva muchas Justamente. veces. Entonces, Y el tutor quiere que la primera... que lo dejes listo. Y esto es imposible. O sea, muchas veces sí se puede, pero muchas veces también no se puede. Entonces hay que lidiar con esa expectativa muy alta que tienen los tutores. Y eso se da mucho en zonas rurales, que la gente cree que porque uno sabe o tiene conocimiento va a quedar perfecto. A mí me ha tocado trabajar en la zona de Talca, de San Javier, en Rapel, en Canino, ¿cierto? Nos ha tocado ver muchos pacientes de zonas rurales que muchas veces la gente piensa que uno va a hacer el milagro y no es así. Oye, Julio, para los tiempos que estamos viviendo no me debería asombrar, pero cada vez es más frecuente verte a ti viajando de Santiago, Arica, a Puerto Montt, que los colegas derivan la especialidad y como no hay cirujanos como tú con esa expertise, te llaman y tienes que hacer la maleta y estar viajando. ¿Cómo se vive la profesión de algo que era impensado Sí, generalmente? Que paguen los pasajes, más el honorario, más todo lo que significa eso. Eso habla bien de la profesión y de tu trabajo, sobre todo. sí. De hecho, mañana voy a Antofagasta. Aviso Eh, para los Antofagasta. y el viernes a San Javier. Bueno, Si a el ver, doctor viaja que más que artista. sí, mira, me acuerdo de mi papá, que en paz descanse, que me dijo, oye, tu profesión te ha permitido viajar harto. Es lo rico de esto. Bueno, ya son 30 años de carrera, casi 30, 28. Pero ya empecé a viajar y a hacer este tipo de cosas por fuera hace unos 6, 7 años más o menos, ya dedicado exclusivamente a traumatología. Es por una parte una responsabilidad grande, porque la gente deposita mucho la esperanza en lo que uno puede hacer. Y muchas veces me toca llegar, porque los colegas de fuera no son especialistas, entonces me mandan una radiografía, que yo siempre digo, uno no debe operar radiografías, uno opera pacientes. Entonces me mandan una radiografía y yo digo, ya sí, mira, más o menos me cuentan la historia, qué es lo que es el paciente, la anamnesis, las características del paciente. Y yo les digo, ya, sí, mira, podemos ocupar una placa en posición de puente, qué sé yo, X cosas. Pero llego y me encuentro con una realidad totalmente distinta. El paciente tenía una afección neurológica, por ejemplo, producto de una fractura de pelvis. O me llamaron por una luxación de rótula y resulta que también tiene una ruptura de ligamento cruzado. Entonces, me cambia totalmente el esquema. Y esto es complejo porque me tocó con un paciente que fui a operar en Antofagasta y llego y el paciente estaba postrado. Y no caminaba y no tenía sensibilidad.
Mal candidato. Y era por por una fractura de pelvis. Entonces, yo le dije, pero este paciente tendrían que haberlo ustedes diagnosticado de que tenía un problema. Entonces, se gastaron pasaje en avión, me hicieron dejar de trabajar un día acá en Santiago, dejar de atender pacientes que a lo mejor sí tenían posibilidad de volver a caminar. Eso habla de que hubo un mal examen semiológico, clínico, y realmente no le pusieron el foco en dónde estaba el problema. Justamente. Y lamentablemente ocurrieron eso. Y esto no es culpa tampoco del colega que está haciendo el examen clínico, porque ¿La presión del doctor es el examen, no, el colega en otras regiones, a veces que no pueden crecer más académicamente hablando, por un tema de recursos, muchas veces, qué sé yo. Entonces, por lejanía también. Por lejanía, claro. Entonces, no saben hacer un buen examen clínico enfocado específicamente en traumatología. Así como yo soy pésimo haciendo un examen dermatológico, porque yo no me dedico a dermatología. ¿Ya? Entonces, si me habláis de una pústula, un eczema, una pápula, no me acuerdo qué es lo que era. Lo vi alguna vez en la universidad, pero no me acuerdo. Hace ya más de 20 años que no lo veo. Entonces, no hacen un examen ortopédico como corresponde y pastelero a su pastel. El diagnóstico es En incorrecto. este caso, ¿Ya? Y esto traumatólogo a la traumatología. pasa también por un tema de formación, porque Claro. hay cosas básicas que uno igual debiera manejar. Entonces, no es la culpa del chancho, sino que el que dio la frecho. Si la universidad no te enseñó a hacer un buen examen traumatológico ortopédico, obviamente no lo vas a saber hacer. Si no sabes hacer un buen examen neurológico, tampoco lo vas a saber hacer. Oye, Julio, bueno, este programa no sería posible si no fuera por nuestro pisador Royal Canin, así que hemos llegado a un momento muy especial que tiene que ver el enfoque desde el punto de vista traumatológico, el aporte nutricional, fíjate, cómo va la recuperación de un hueso después de darle un buen alimento o no darle un buen alimento. Antes, ¿te acuerdas que se utilizaba el calcio? Sí. A todos los pacientes lo dejábamos con calcio para cicatrizar más rápido el hueso. Y hoy día es una Es aberración. una aberración, po, ¿cómo cambia tan rápido el conocimiento? Sí. ¿Qué opina y qué le dirá a la gente informándose ahí, ¿no es cierto?, de una buena nutrición para mejorar todos estos problemas que aquejan en la parte Sí. traumatológica? Bueno, en la época en que habla Eduardo, cuando nosotros salíamos y le daban calcio, no existía la calidad de alimentos que tenemos hoy en el mercado. Entonces era mucho animal alimentado en la casa, con dieta casera, que ahora, claro, hasta una dieta BARF, hay una serie de cosas que se pueden preparar en la casa, pero igualmente tiene que ser monitoreado por un médico veterinario. Ahora, los alimentos actuales, y sobre todo marcas como Royal Canin y similares, por lo general son alimentos que proporcionan una muy balanceada y una muy buena alimentación, bien proporcionado, bien medido. No sé si alguna vez te tocó ver a algún paciente con escorbuto. Hace años, sí. ¿Ya? Que es por falta de vitamina C. Sí, sí. Y hoy en día el escorbuto ya es una enfermedad del pasado, ¿ya? Lo que sí todavía veo es hiperparatiroidismo nutricional secundario. La paratormona está trabajando como loco producto de la Claro, disminución de ¿ya? calcio. Entonces es una hormona que tiene como pega, digamos, a agarrar el calcio y depositarlo donde corresponde. Pero muchas veces hay un problema en la paratiroides que no deposita el calcio en el hueso y por lo tanto los huesos se convierten en huesos muy blandos. Y normalmente cuando tengo un cachorrito, por ejemplo, 3-4 meses, que tiene una fractura espontánea y bilateral o va caminando y se fracturó, ojo, puede ser este problema. Con respecto al calcio, el calcio en todo el organismo tiene que estar en una proporción 2:1, 2 partes de calcio por 1 de fósforo. Si yo si le doy calcio del de uso veterinario, Aumenta el calcio en la sangre. aumenta la calcemia, La pero no se calcemia. deposita en el hueso. Para eso yo necesito D3 y necesito una serie de otros componentes que depositen el calcio en el hueso, que es lo que se hace con los productos para mujeres con osteoporosis. Pero en veterinaria no están esos productos. Entonces, si yo le aumento el calcio en la sangre, el organismo dice, chuta, tengo 2 partes de calcio 5 partes de calcio en la sangre por 1 de fósforo. ¿De dónde sacó el fósforo? Del hueso. Y por lo tanto debilito el hueso para tratar de mantener un balance sanguíneo falso, porque yo le di adicional ese calcio. Por eso no se debe usar. Y fue pregunta de examen de grado de mi tesis. No te puedo creer. Claro, esa pregunta fue uno de los profesores que está ahí, y darle calcio. Doctor, por favor, eso ya no se hace. ¿Ya? Estoy hablando hace 30 años atrás. Así que eso, es súper importante. Ahora hay alimentos, por ejemplo, Royal Canin también tiene un producto que trae dentro de la alimentación condroitín y glucosamina.
Por lo tanto, mejora Favorece las muchísimo articulaciones. la calidad de las articulaciones. Y lo otro es evitar la obesidad. No lo digo yo, lo dice el especialista. Si usted tiene un paciente que está con problemas traumatológicos o que quiere mejorar el pelo, porque Royal Canin piensa en todo, ahí está la solución. Un alimento integral, balanceado, completamente, con buenos nutrientes, buenas proteínas, así que hágale caso al doctor, no a mí. Oye, Julito, respecto de ya una vez que has hecho el examen clínico, el paciente se operó, el tutor te hizo caso, ¿hay algo que hacer después? ¿Hay una segunda oportunidad de los pacientes? Viene la rehabilitación, vamos a estar hablando con el doctor Freddy Herrera. Bueno. Trabajan de la mano muchas veces la traumatología con las órtesis, las prótesis y la rehabilitación. Absolutamente, absolutamente. Freddy, yo lo considero un capo. Es uno de los, yo diría que el pionero en Chile en lo que es uso de órtesis y prótesis para perros y gatos. Si hay que amputar, por ejemplo, se amputa a nivel de rodilla y se puede colocar una patita así como el atleta sudafricano creo que era, que le pusieron un pie ortopédico, digamos. Los implantes tridimensionales claro. vienen a favorecer muchísimo tecnológicamente, y también he visto que trabaja con software que son bastante especializados, que te permiten hacer una proyección de cómo va a ser la prótesis especialmente para ese paciente. Claro. Antes venía de chincolajote, o sea, férula. Era por peso. Entonces tú decías, hay un perro de 10 kilos, le colocamos esta prótesis. Pero ese perro de 10 kilos puede ser un perrito de este porte, pero guatón, ¿cierto? Como puede ser un perro de este porte, pero flaco. Entonces, las líneas de fuerza son distintas. Claro, absolutamente. Lo aplomo. Entonces, no es tan por peso o por tamaño, sino que tiene que ser específico para cada animal. Y con la solución con Freddy estamos ahí personalizados, porque te hace a la medida. Absolutamente. Lo mismo que los carritos. Él también hace carritos para estos perritos que tienen problemas en la columna, ¿cierto? Y que no pueden caminar también. Y anda bastante bien. Yo trabajo mucho con él. Qué bueno. Saludos para él. Vamos a estar hablando específicamente de este tema. Pero también la traumatología tiene que ir acompañada de la fisiatría. Sí. Mucha rehabilitación, no solamente llegar a operar, porque después terminamos con hipotrofia, músculo debilitado y al final todo lo que hicimos se pierde. Así es. Sí, mira, normalmente cuando la gente me pregunta a partir de cuándo es la fisiatría, yo les digo desde ayer. ¿Ya? No desde ahora, desde ayer. Antes de la cirugía, idealmente ya pudiera tener una sesión de fisiatría en el caso de las patologías ortopédicas, porque no vamos a saber cuándo la atropellan. No te puedo decir la atropellan hoy día, no podríamos haber partido antes la fisiatría. Pero si tenemos una displasia de cadera, tenemos una luxación patelar, tenemos una incongruencia articular de hombro o de codo, la fisiatría debe partir de antes. Hay que preparar ese hueso, hay que preparar ese músculo, primero para la cirugía y luego para la rehabilitación. Y luego, al igual que en medicina humana, están los kinesiólogos. En el caso de la veterinaria, los kinesiólogos son los fisiatras. Y ellos, la función que cumplen en una primera etapa, no empiezan al tiro con ejercicio. Primero hacen un manejo de los tejidos blandos, manejo del dolor, manejo de la inflamación, la recuperación del tejido blando, que es fundamental. Y después de la primera, segunda sesión en que ya se hace eso, recién se empieza con ejercicios suaves o aplicación de algunas máquinas. Tenemos el láser, tenemos ultratermia, ultrasonido, en fin. Ahí el fisiatra es el que va determinando. Y algo súper importante, que normalmente en medicina humana, cuando uno va al traumatólogo, lo operan y después el traumatólogo te da el plan para que el kinesiólogo lo aplique. Qué bien, justo iba a tocar ese tema porque tu especialidad depende de múltiples colegas, es una resolución interdisciplinaria donde no solamente basta tu trabajo, entonces hay la prevención, la educación, estás hablando a los tutores para que no hayan problemas de trauma, pero también hay un compromiso adicional, que no solamente tu trabajo termina con entregar al paciente operado, sino que hay la integración de estos personajes que son muy importantes. Justamente, y para terminar la idea, en medicina humana, el traumatólogo es el que le dice al kinesiólogo 10 sesiones de esto, 10 sesiones de esto, otro, 10 En veterinaria no. En veterinaria uno le indica al fisiatra cuál es la patología que tiene o por qué fue operado, le manda las radiografías de control y el fisiatra es el que decide qué es lo que se va a hacer y cuántas sesiones y todo eso.
no tiene que ver. ¿Por qué? Porque depende mucho de cada animal. Y acá, a Pero, diferencia, perdón, en primera instancia, tú eres como traumatólogo el que deriva al fisiatra. derivo al fisiatra, le explico qué es lo que se hizo, Ya pero está una cosa coyuntural que queda que el tutor no lo quiere llevar y después viene, oye, no quedó bien. me pasó hace poco con un San Bernardo que operé en Melipilla. Perdón, no en Melipilla, no. Curacaví, Curacaví. en Curacaví. Y lo operé en un San Bernardo de 40 kilos, 45 kilos, por una displasia de cadera, grado 4. Ya las caderas estaban así, totalmente separadas. En vez de estar articuladas, estaban separadas. Lo operamos y pasaron un mes y medio y el perro no apoyaba, y cada vez más la pata hacia adentro. Y llegaba tanto que cargaba el peso sobre las manos y como se cansaba, apoyaba su cabecita en los sillones para poder descansar un rato. Y yo todo el tiempo insistiéndole, llévelo a fisiatra. ¿Cuál es el problema? En Curacaví no hay fisiatras. Entonces, llévelo. Al final lo tuvieron que llevar a Talagante, cruzar todo María Pinto Doctor para el Félix otro lado, Cárdenas, al doctor Félix Cárdenas en Beckenham. Beckenham, fisiatría. Lo llevaron y a la primera sesión, me mandan el video de la semana de la primera sesión y el perro caminando con las 4 patas. O sea, a Qué ese nivel de importante. importancia de la fisiatría. O sea, la traumatología por sí sola no lo va a conseguir. Y uno como tutor, tampoco, no se trata de agarrarle la patita y hacerle así, ¿cierto? O movérsela para el lado, ponerle un peso en la pata, porque el perro, si no quiere apoyar, no va a apoyar. Y tenemos, por ejemplo, los poodle que caminan en las puras manos, levantan el poto y caminan en las puras En manos. el aire. En el aire, ¿ya? Porque le duelen las caderas. Entonces, el fisiatra tiene la función de quitarle un poquito de estímulo a las manos y fortalecer las patas para que pueda caminar mejor. Oye, para ti, ¿cuál es el éxito en traumatología? Luego de haber hecho todo esto, cómo se siente con el tutor, con el paciente, con la recuperación? Y que vuelva a ser feliz, que es lo importante. Uf, difícil pregunta. A ver, bueno, el éxito por parte de uno es estudiar y cada vez, yo hasta el día de hoy ya tengo 30 años y sigo yendo a cursos. El próximo mes me voy a Buenos Aires, el que sigue me voy a Perú. Incorporar las técnicas nuevas, estar rodeado con los mejores a nivel latinoamericano. He tenido la suerte de estar con muchos colegas de Brasil, de Argentina, de México, que me han traspasado sus conocimientos, de Europa también. Ser muy claro con la gente y explicarle el porqué de cada cosa y que entiendan por qué se está haciendo una determinada situación y no que se queden con la sensación de que tiene que hacer esto porque yo se lo digo, ¿ya? Sino que explicarle con un lenguaje simple. Y eso hace que el tutor haga más caso, ¿ya? Muchas veces me mandan el video del perrito operado y a los 4 días, porque el perro se siente bien, lo sueltan en el parque y me mandan el video, mire doctor, y el perrito corriendo ahí como... Le digo, pero ¿qué parte del reposo no entendió? Ya, guardar reposo, y un reposo relativo, porque no puedo pretender tenerlo en jaula durante 2 meses. Pero sí que lo saquen con correa, que no corra. Las locuras, yo siempre le digo a la gente, las locuras son las que están prohibidas. No puede saltar, no puede correr, no puede subir escaleras, bajar escaleras. Hay Eso que no lo hacerlo puede de hacer. entender, porque un perro que se ponga en vegetación te echa a perder todo el trabajo Justamente. que se está haciendo. ¿Ya? Oye, Y bueno, y como te digo, estar encima de los pacientes al final, porque la relación tutor-veterinario es clave en esto, es clave. O sea, si los animales no hablan, por lo tanto, el que nos tiene que contar todo es el tutor. Entonces, si usted no sabe qué es lo que le está pasando al perro, yo no soy adivino, ni tengo, aunque hay algunos que dicen que conversan con los perros, hay una especialidad nueva, a menos que sea un Terriers, que están de moda, que es están un de tema moda, claro. para hablar, y más trabajo para los veterinarios. Hay que empezar a castar a los Ahí vamos a castrar a los Terriers, claro. todo un tema a desarrollar. Oye, Julio, a los jóvenes, a los colegas, ¿cómo se forma un traumatólogo? Estamos ya casi al cierre, va a dar para más, pero ¿cómo se hace un traumatólogo? ¿Cómo se forma? ¿Qué le diría a esa gente joven que está viniendo? Porque hay que decirlo, el doctor no solamente es un experto en traumatología, sino que también ha sido formador de mucha conciencia, ha sido profesor universitario. Sí. He tenido la suerte de trabajar en varias áreas, municipales, privadas, clínicas privadas, ahora tengo mi propia clínica, universidades, he sido director de hospital de universidad. Mira, yo creo que lo primero son las ganas, el ser busquilla, no quedarte con lo que te enseñaron en la universidad. La universidad es tan amplia esta carrera, tenéis pescados, tenéis cerdos, vacas, caballos,
exóticos, ahora que en la época nosotros no enseñaban exóticos, ni enseñaban salmones. Hoy en día están metiendo todos estos animales, entonces es imposible que la universidad abarque todo lo que deben saber un veterinario en un área específica. Entonces, en realidad yo siempre digo, la formación con que saliste de quinto o sexto de la universidad te sirve como base, pero no sirve para nada en estricto rigor para trabajar. Como traumatólogo. Como traumatólogo, como especialista. ¿Ya? No le echemos abajo a los colegas, Claro, no solamente en traumatología, sino que en neurología, en cardiología. La formación de posgrado. Claro. ¿Ya? Entonces, después tienes que seguir estudiando. Si ya pillaste el área que te gusta y te gusta la traumatología, anda. Y no solamente hacer cursos teóricos. Lo mejor, y lo que yo recomiendo, tanto para cirugía como traumatología, son las pasantías. O sea, pegarse a un buen traumatólogo, a un buen cirujano, ir, pedirle que si lo puedes acompañar. Al principio le debes llevar las herramientas solamente, ¿ya? Pero de a poquito vas a ir mejorando hasta llegar a lo mejor a ser segundo cirujano y luego vas a pasar a ser primer cirujano y te vas a atrever y vas a aprender. Porque la cirugía es habilidad manual. Es conocimiento, obviamente, pero también y un arte. Es hacer, es un arte. ¿Ya? Por lo tanto, somos artesanos, como dice el doctor Ervin Acuña. Somos artesanos de la medicina. Entonces, el artesano se hace haciendo cosas. Y por lo tanto, ojo, voy a decir un exabrupto, cagándola no se aprende hoy en día. ¿Ya? No. Hay que saber hay que formarse primero. Justamente. ¿Ya? Entonces, hay que tener la tutela de un colega. Prepararse. Tutelarse, hacer pasantías. Y no en un año. Yo te diría que yo me vine a creer el cuento de que era un buen traumatólogo después de 23 años de carrera. A los 23 años, mismos colegas, amigos de otras áreas de especialidad me decían, bueno, pero te empiezan a reconocer como... Claro, ¿qué te falta? Y ojo, en Chile no existen los especialistas en nada. En Chile no hay cardiólogo con especialidad de cardiólogo, ni neurólogo, ni... Dedicación exclusiva y reconocimiento por los pares. El reconocimiento está por los pares, por la experiencia que uno tenga, por si has hecho clases en universidades o has enseñado otras cosas, si perteneces a alguna agrupación que te valide, la cantidad de cursos que hayas hecho. Ahora recién el colegio médico... Como dirían por ahí en aviación, la hora de vuelo. Justamente. Ahora recién el colegio médico está empezando, con las universidades están empezando a ver cómo van a crear el tema de las especialidades. Pero en estricto rigor no hay, por lo menos en Chile. Desconozco, creo que deben haber algún par que hayan hecho una especialidad en Estados Unidos, en Brasil o en México, en Europa, pero en Chile por lo menos no hay preparación para especialistas, ¿ya? En ningún área. Y esto es importante saberlo porque a veces la gente dice que él es traumatólogo. No, yo no soy traumatólogo, yo hago traumatología, llevo muchos años dedicado solamente a eso, me reconocen mis pares, mis colegas, me derivan pacientes, algo sabré, por lo tanto, por eso que me consideran traumatólogo, pero no tengo un título de traumatólogo. Bueno, dentro de lo que yo siempre reconozco en estos 20 y tantos años que ya llevo, igual que tú, es a los padres, digo yo, de la medicina moderna, de la especialidad. Lo mencionaste, Luchito Tello en la parte de urgencia, el doctor Enzo Bosco en la parte neurológica, y en estos tiempos hemos visto cómo las especialidades se han ido formando, ya hay agrupaciones, ¿no es cierto?, que tienen la posibilidad de agrupar allí a los traumatólogos, los oftalmólogos, dermatólogos, y esperemos que pronto ya exista la especialidad reconocida como tal para que la gente pueda ir con tranquilidad. Aquí en Café Veterinario, bueno, hemos hablado de todo con el doctor Julio Zúñiga. Le vamos a entregar, como siempre, unos pequeños, grandes regalos, ¿no es cierto?, de parte de nuestro auspiciador. Gracias. Así que para ti, Julito, espero que sigamos viéndonos, compartiendo y que las personas que nos están viendo ahí sigan tus redes sociales si es que quieres decir alguna palabra final de este podcast. Bueno, esto... La verdad es que se me pasó volando. ¿Me vas a invitar de nuevo, no? Pero por supuesto, pues, esto recién empieza. Así que invitemos a los colegas, a la gente, a los tutores de tu clínica Ciruvet para que estén presentes también viendo @Café Veterinario. Sí, bueno, Ciruvet es la clínica mía, ya dedicada específicamente a cirugía y veterinaria. Y ahora nos abrimos ya a otras especialidades. Tenemos de todo. Estamos en Ñuñoa, ya lo pueden seguir como Ciruvet, como cirugía veterinaria. Ciruvet-Nunoa, no con la ñ, no con el palito arriba. Nunoa-bajo. Ciruvet-Nunoa-bajo. ¿Ya? Y a mí me pueden seguir, aunque no. Ah, bueno, y está, este es el Instagram de la clínica.
Y el mío es Julio Zúñiga, sin palito arriba también. Al doctor le Zúñiga falta el Arangua. palito. Claro, le sacamos el palito. Julio Zúñiga Arangua, ya, ese es mi Instagram. Así que, Oye. pero ahí no tengo cosas de veterinario, son más cosas privadas. Bueno, que nos sigan en sus redes sociales. A mí también se me ha pasado rapidísimo esto. Dale las gracias nuevamente a Royal Canin por su gentil auspicio, por permitir un sueño hecho realidad, estar compartiendo con los colegas. Y lo más importante, tener a los tutores siempre informados y que vayan con los mejores especialistas. Así que, Julio Zúñiga, un abrazo, gracias a todos ustedes y nos estamos Gracias a viendo ustedes. los próximos capítulos ahí, los días viernes que se va liberando en One Mic en YouTube. Nos vemos. Chao, Chao, chao. chao.